Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Espero que bien. La gracia y la paz de Cristo sean sobre tu vida. Hoy vamos a reflexionar en la unidad del cuerpo de Cristo. Somos llamados a trabajar juntos según la medida de fe. Y el texto base que vamos a utilizar es Romanos capítulo 12, verso del 3 al 16. Fíjate que arranqué así, porque quiero que no te aburras mirando un video muy largo, sino que quiero ir al grano, así, de una. También, obviamente, orar por la palabra, orar por tu vida, por el ministerio, por todo lo que estamos haciendo, pero que esto sea algo práctico, que lo puedas escuchar todo. Eso sería una bendición tremenda, no solo para tu vida, sino para la mía también. Como te dije, texto base de esta reflexión, de este devocional, es Romanos capítulo 12, del verso 3 al 16. Y vamos a empezar así, ya, de una. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que la misma es para nosotros, Señor, luz que alumbra nuestro camino, como dice el Salmo, lumbrera a mis pies, luz al camino que tú nos das. Señor, enséñanos a caminar en tu verdad, enséñanos a caminar en la luz y a hacer tu voluntad. Gracias por todo lo que tú nos das, gracias por la vida, por la salud, por mis hermanos y hermanas. Te ruego en el nombre de Jesucristo que sigas preparando nuestras vidas para crecer en la comunión, para que podamos compartir las reuniones en las casas. Todo te damos gloria en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice Romanos capítulo 12, verso 3 en adelante, dice así: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros unos de otro. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seas sabio en vuestra propia opinión. Amén. Amados, la Iglesia en su diversidad refleja el cuerpo de Cristo. Aunque todos somos diferentes, Dios nos llama a trabajar en unidad, como uno, en Cristo. Y cada uno tiene un papel único. El concepto de la medida de fe que se menciona en Romanos 12, versículo 3, es la fe que es dada por Dios a cada uno en particular.
Algunos tienen fe para servir, otros tienen fe para predicar o profetizar, otros tienen fe para tomar lugares de gobierno dentro de la iglesia, otros tienen fe para dar, otros tienen fe para enseñar. No es la misma medida para todos por igual, y esa medida de fe influye en nuestra participación en la obra de Dios. Y como dice, tenemos que trabajar como para el Señor. Eso lo hemos escuchado en estos días. ¿Cómo influye? Como para reflexionar, ¿cómo influye la fe que Dios nos ha dado en este tiempo en cómo servimos y nos relacionamos con los demás en la iglesia? Y cuando hablamos de iglesia no estamos hablando del lugar físico donde nos congregamos, sino de la iglesia, nosotros, cómo nos relacionamos con los demás que son parte de la iglesia. Hay que pensar, hay que ir pensando. Todos somos necesarios para la unidad del cuerpo de Cristo. Versículos 4 y 5. ¿Qué dicen estos versículos? Porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está ligado a los demás. La iglesia es un cuerpo con diferentes partes que tiene funciones únicas. Cada uno tiene una función específica. La unidad no significa uniformidad, no somos todos iguales, sino que cada miembro tiene un papel que desempeñar, un papel que es necesario para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Si no estás yendo a las reuniones, si no estás acercándote a las reuniones en las casas, entonces no podemos funcionar. Funcionamos a medias, estamos cubriendo algunas actividades o estamos tratando de servir en 2 o 3 dones, pero necesitamos que vengas y participes para que podamos así funcionar como cuerpo. Somos todo necesario para que el cuerpo funcione correctamente. La persona que le falta una pierna es renga y anda con una muleta, algo que es ortopédico, algo que no es del cuerpo, se vale de algo hecho por el hombre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que formar un cuerpo. Aquí es donde la medida de fe que mencionamos entra, fíjense en el siguiente versículo, en lo que vamos a leer ahora. Es donde la medida de fe entra a trabajar. Dios nos da según su voluntad. Versículo 3. Digo pues a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe se refiere a la porción de fe, de habilidad y de gracia que Dios ha dado a cada creyente para cumplir su propósito en el cuerpo de Cristo. No es cumplir mis propósitos, es cumplir el propósito que Dios puso en mí, que no tiene nada que ver con lo que yo pueda querer, sino con lo que Dios quiere que yo haga dentro del cuerpo, con la iglesia en su conjunto. No todos tenemos la misma fe, pero todos tenemos suficiente fe para cumplir la función que Dios nos ha encomendado. La fe aquí no solo habla de la confianza en Dios, sino también de la capacidad para servir, vivir y obrar de acuerdo con lo que Dios ha dispuesto para cada una de las partes de este cuerpo. Al tener una medida de fe específica, se nos recuerda que debemos actuar con humildad. No debemos pensar que nuestro papel es más importante que el de los demás. Cada miembro tiene su función y su gracia particular. Ahora, como pregunta reflexiva o para aplicar, ¿estamos usando la medida de fe que Dios nos ha dado para servir en la iglesia? ¿Cómo podemos poner nuestros talentos y habilidades al servicio de la unidad y al bienestar del cuerpo de Cristo? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Tenemos que vivir en una atmósfera de amor y servicio mutuo. En armonía tenemos que estar. Tiene que haber armonía dentro del cuerpo. Acá vamos a tomar algunos versículos del 9 al 13. El amor debe ser sincero, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, amaos los unos a los otros, con amor fraternal en contra otra, prefiriendo los unos a los otros.
contribuyan a la necesidad de los santos, practiquen la hospitalidad. Ahí lo resumí. Pero el amor genuino, el amor del que habla Pablo, es el sello de la unidad en Cristo. Hace un ratito estaba escuchando una canción con Cecilia en inglés, pero tenemos la suerte de que estaba traducida, y la cantante antes de empezar hizo una reflexión hermosa. Toma el pasaje sobre el amor de 1 Corintios capítulo 13 y lo que dice Juan en 1 Juan capítulo 1, que dice Dios es amor, y sacó la palabra amor del capítulo 13 de 1 Corintios y lo reemplazó con la palabra Dios. Dios, dice, el amor no es jactancioso, Dios no es jactancioso. Cambia un montón la forma de verlo, cambia un montón. Tenemos que empezar a ver a Dios en la palabra, no a ver historias o a ver mandamientos. Tenemos que encontrarnos con Dios en la palabra, no una historia sobre David o la historia de Saúl o de Samuel o de Job. No, tenemos que ver a Dios obrando, porque la Biblia, como dice Miguel Núñez, es un libro que no cuenta historias de hombres, sino que cuenta la historia de Dios a través de las vivencias de los hombres. Nos muestra a Dios a lo largo de toda la Escritura y tenemos que aprender a conocerlo. El amor genuino es un sello para la unidad de Cristo. Cuando vivimos según la medida de fe que Dios nos ha dado, somos capaces de servir con humildad y amor. Este amor no es solo un sentimiento, sino la acción concreta que busca el bienestar del otro. Pablo nos llama a vivir en unidad, apoyándonos unos a otros en nuestras necesidades, trabajando así para la edificación del cuerpo. ¿Cómo podemos practicar el amor sincero dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos contribuir a las necesidades de los demás y servir a tu comunidad de manera práctica? Como les decía recién, tiene que haber armonía y humildad. Acá no es sobresalir, ser el mejor, sino servir. Versículo clave es el 16. Dice, vivan en armonía unos con otros, no sean altivos, sino más bien pónganse en el nivel de los humildes, no sean sabios en su propia opinión. La humildad es esencial para vivir en unidad. La medida de fe que Dios nos ha dado no nos debe llevar a ser arrogantes, sino a servir al prójimo. Todos somos parte del mismo cuerpo y cada uno tiene una función importante, sin que uno sea más grande que el otro. Vivir en armonía y con humildad es crucial para evitar divisiones y conflictos en la iglesia. Debemos desafiarnos constantemente a reflexionar cómo podemos vivir con humildad, reconociendo que nuestro papel en la iglesia, por pequeño que sea, tiene un impacto significativo, es importante. Nadie debe buscar sobresalir por encima de los demás. Ahí tengo que aprender, yo también, que no siempre es lo que dice Luis, sino también que Luis puede ser corregido y puede ser orientado y a su vez exhortado por otra persona. Recapitulemos un poquito, como para ir cerrando. En la iglesia, cada miembro tiene una medida de fe específica. Esta medida de fe refleja el propósito y el llamado de Dios para su vida. Esta medida de fe nos habilita para servir en unidad, con amor y humildad. La unidad, como les dije al principio, no significa uniformidad, sino que cada uno, según la fe que Dios le ha dado, debe contribuir al bien común y al fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Hoy debemos reflexionar cómo podemos poner esa medida de fe al servicio de la iglesia. Trabajemos unidos, reconozcamos y celebremos las diferencias y los dones de cada miembro para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Si no, algunos crecen y otros se quedan estancados y algunos incluso menguan en la fe. Necesitamos que la iglesia sea edificada, que Cristo sea edificado en nosotros. Necesitamos reconocer que Dios tiene una obra a la cual está llevando a la perfección, está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amados, oremos pidiendo a Dios para que nos dé sabiduría, para entender nuestra medida de fe, para conocerla y para poder
que ésta nos ayude a vivir en unidad, sirviendo a los demás con amor y humildad. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, en esta tarde que tú nos des a conocer y a entender la medida de fe que tú nos has dado, y que esta medida de fe en nosotros pueda, Señor, activarse y pueda sernos útil al crecimiento del cuerpo. ¿Cómo? Sirviendo a los demás con amor y humildad. Vivir en unidad, Señor. Que podamos tener las cosas en común, que podamos crecer en comunión, que podamos empezar a vivir en Cristo y a Cristo en nosotros, que podamos ser luz en medio de las tinieblas y que nuestras acciones reflejen a Cristo para que todos aquellos que las vean den gloria al Padre y Dios de todas las cosas. Gracias, Dios nuestro, por todo lo que nos has dado. Gracias por este tiempo. Bendícenos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados, amadísimos hermanos, mañana, domingo a las 10 de la mañana, nos juntamos en Villegas 335. Te invito, no faltes. La medida de fe que Dios puso en vos, yo la necesito. La medida de fe que Dios puso en tu vida necesita darse a conocer en la iglesia. No te olvides, la iglesia no somos algunos, somos todos. Todos los que hemos creído en Jesús, todos los que hemos venido a Cristo. Él nos aceptó y nos hizo parte de su iglesia, nos hizo parte de su cuerpo. Pero como leía también hace un ratito, no puede haber un cuerpo sin partes, porque somos necesarios los unos a los otros, nos necesitamos. Así que mañana a las 10 de la mañana, Villegas 335, nos vamos a reunir a cantar, a alabar y adorar, y también a escuchar y a ser enseñados por la palabra de Dios. También te invito los martes y los jueves a las reuniones que tenemos en las casas. El martes a las 20 horas en Neuquén 846. Y los jueves en Niñas de Ayohuma, entre Río Negro y Tartaglia. Pero ahí te esperamos. Si no encontrás el número, vas a ver el auto afuera. Vas a ver la Surán. La Surán gris de Luis y Cecilia. No te olvides. Martes y jueves en las casas. Los domingos Villegas 335. Espero que la paz de Cristo siga reflejándose en tu vida, que siga abundando en tu vida, y que todo lo que el Señor tiene para vos lo empieces a ver y a vivir. Que la gracia y la paz de Cristo sean sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos. Chau, chau.